Nosotros vamos a empezar una unidad nueva. Vamos a estar estudiando 2 libros de la Biblia. Vamos a estar estudiando el libro de Ruth, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando también luego el libro de Esther. Y si usted busca en el índice de la Biblia, va a notar que solamente hay dos libros de los 66 libros que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Que componen la Biblia. Solamente dos tienen nombre de mujer, ¿verdad? Que es estos dos que vamos a estar estudiando en esta unidad, Ruth y Esther. Y obviamente pues vemos que este libro que vamos a estar tocando hoy, que es el libro de Ruth, capítulo 1 y el capítulo 3, que es que vamos a estar estudiando en esta noche, surge, ¿verdad? Históricamente se ubica, como dice el primer versículo, ¿verdad? En los días de los jueces, ¿verdad? En los días de los jueces. ¿Qué podríamos decir acerca de esta etapa histórica de Israel? La etapa de los jueces, vamos a ver. ¿Qué tú podrías decir, Millo, acerca de esa etapa? ¿Qué te viene a la mente cuando tú hablas de la historia de los jueces? ¿Qué tú podrías decir acerca de ese lapso histórico de la nación de Israel? En ese momento histórico hay una crisis en el pueblo que está mirando hacia afuera y viendo a las naciones que tienen reyes. Y entonces ellos se miran a sí mismos y no pueden entender que ellos tienen un rey que es el Dios de los cielos, sino que ellos quieren ser como los demás. El mismo final del libro te dice que en esa época todo el mundo hacía como le parecía. Y Dios había señalado a unas personas para que fueran jueces sobre las tribus, para que ayudaran a resolver unos problemas de administración y de cohesión. Pero no era fácil porque ellos no se conformaban. Ellos desde que habían cruzado el Jordán, pues unos habían escogido esta tierra es para esta tribu, este territorio, entonces habían entrado con ánimo de conquista y de esa manera pues habían establecido un mal nombre con los habitantes de la región. Pero que lo más importante aquí de lo que se trata es que ellos no estaban contentos con depender de Dios. No era un gobierno teocrático, ellos querían monarquías parecidas a las que tenían. Y eso fue básicamente al final de la etapa de los jueces. Sí, tengo Juan y tengo a José. Podríamos resumir que era una anarquía. Era una época de anarquía, ¿verdad? José, ¿qué tú ibas a decir? Los jueces surgen porque era el medio de Dios decirle al pueblo de Israel lo mal que se estaban comportando, no querían seguir sus reglas, y los jueces surgen para señalarles lo que están haciendo, señalarles que van a ser castigados, y a la misma vez le van a dar la buena aventura de que van a ser también Bueno, no necesariamente, porque los jueces realmente la mayoría de hecho no actuó como profetas. O sea, eran meramente hombres que Dios levantaba, ¿verdad? Que daba cierto valor, cierto ímpetu, liderazgo, autoridad, y Dios usaba a esas personas precisamente para libertar al pueblo. Pero vámonos un poquito más para atrás para después ubicarnos un poquito más en la historia. Fíjate que Israel surge como nación ¿en dónde? En Egipto. ¿Verdad? O sea, es en Egipto, ¿verdad? En el área de Gosén. Sí. Es que ahí es que entra Jacob, ¿verdad? Con su familia. Y ahí entonces en ese lapso de tiempo es que entonces
Dios levanta una nación, ¿verdad? De una forma milagrosa, ¿verdad? 72 eran los... Dice que se multiplicaron, ¿verdad? Sí. Y de ahí Dios levanta una nación, ¿verdad? Luego surge entonces la etapa de la liberación, ¿verdad? Porque dice que se levantó un rey que no conocía a José, ¿verdad? Y luego viene entonces la etapa de la esclavitud, ¿verdad? O sea, podemos decir que en Egipto pasaron dos etapas, la etapa del crecimiento, ¿verdad? Como nación, ¿verdad? Y luego surge una etapa de esclavitud. Y vemos que entonces en ese momento es que Dios levanta a un caudillo que podemos llamar, ¿quién es? Moisés. Moisés. La surge un caudillo que se llama Moisés. Dios lo levanta, lo llama y su llamado es para libertar a este pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Vemos entonces que pasan en la etapa del desierto, del éxodo, ¿verdad? La etapa del éxodo en el desierto, ¿verdad? Y ahí entonces hay otra etapa donde realmente pues Dios le da la ley a ese pueblo. Esa generación que sale de Egipto, básicamente casi toda se extermina. Solamente 2 personas sobrevivieron, ¿verdad? A esa etapa, Josué y Caleb, ¿verdad? Bueno. Y vemos entonces 40 que años duró esa. 40 años Los líderes. y después tuvieron, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y entonces hasta el mismo Moisés no pudo ver la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces vemos entonces que Dios levanta al servidor de Moisés que se llama ¿quién? Josué. Moisés estaba encargado de llevar el pueblo a través del éxodo en el desierto y llevarlo a las puertas de la tierra prometida, ¿verdad? Pero es este hombre el instrumento escogido por Dios ¿para qué? Para conquistar esa tierra, porque Dios le había dado la tierra, pero había que conquistarla. O sea, Dios te da las cosas, pero tú tienes que hacerte hablar. Tienes que trabajarla. Y yo creo que a través de toda la Biblia existe ese principio. O sea, Dios te da cosas, pero tú te tienes que adueñar de ellas. Son tuyas, pero tú te tienes que adueñar de ellas, Tienes ¿no? que dar por Eso ellas. sucede con las promesas de Dios. Las promesas están en este libro y hay 800.000 promesas en este libro, pero de ellas yo tengo que apropiarme. Yo digo, esta promesa es mía, yo la voy a reclamar para mí y voy a vivir, ¿verdad? Sintiendo que esa promesa es mía y que Dios la cumple en mí. Tienen que creerlo. Y es como todo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le había dado esa tierra a esta nación, pero había que ¿qué? Había que conquistarla, ¿verdad? Entonces, ahí está la etapa de la conquista, ¿no? Luego se reparten la tierra entre las tribus, ¿verdad? Y entonces Josué muere y entonces comienza entonces la etapa de ¿qué? De los jueces, ¿verdad? Que es donde estamos ubicados. Ya esta generación pasa y entonces viene una nueva generación donde obviamente van a sufrir las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia, ¿verdad? ¿Desobediencia en qué sentido? Cada uno hace lo que Otros dioses. Pero esos otros dioses surgen por una desobediencia. ¿Cuál era qué había sucedido que surgen todas esas cosas? se había mezclado con las otras naciones. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho a Que ellos? no se juntasen con Que había que acabar con Eliminarlo. todo, había que eliminarlos a Eliminarlo todos. de raíz. No podían dejar a nadie. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que obedecer a Dios que 100%. No podemos obedecerle a media, ¿por qué? Porque si lo obedecemos, si no seguimos las palabras de Dios al pie de la letra, Hay consecuencias. alguna consecuencia vamos a sufrir. Dios sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Y si Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo tal y como Él nos dice, ¿verdad? Porque si no lo hacemos como Él nos dice, alguna consecuencia, ¿verdad?, va a venir en contra nuestra, ¿no? Y eso mismo fue lo que le sucedió a este pueblo, ¿verdad? Dios le había dado unas instrucciones para conquistar la tierra, sin embargo, por no haber obedecido la palabra de Dios 100%, esa misma gente que ellos le dieron, que lo dejaron sobrevivir, esa misma gente resultaron en maldición para ellos. Y una de las cosas que surgió fue que la idolatría y muchas cosas más, ¿verdad? Y eso comenzó a minar este pueblo, ¿verdad? Entonces este pueblo empezó a mirar las naciones, ¿verdad?, paganas alrededor, ¿verdad? Y comenzaron
a desear sus dioses, Imitar. a desear sus costumbres, Imitar. a desear su administración gubernamental. Bueno, desearon, ¿qué no desearon, verdad? ¿Qué sucede? Cuando entonces en esta etapa de los jueces es que surge entonces, esta etapa obviamente se caracteriza ¿por qué? Porque es una etapa cíclica. Una etapa cíclica, ¿verdad? Primero venía que la apostasía o el pecado. Vamos a poner aquí el pecado. El pueblo venía y pecaba. Y cuando el pueblo pecaba, ¿qué sucedía? Lo atacaban. Venía entonces un ¿qué? Un invasor. Venía un invasor. ¿Verdad? Porque cuando uno peca, uno se hace vulnerable ¿a qué? A los enemigos. Entonces el enemigo, por alguna razón, cuando uno desobedece, cuando uno desobedece, la gente de allá afuera se da cuenta. Se da cuenta cuando tú estás tambaleando, la gente, son como los buitres. Se convierte en Los débil. buitres saben cuando hay una presa que está media débil y está a punto de morir, ¿verdad? Conoce la debilidad. Y están dándole y están rodeándole, para que tan pronto esté listo para entrega, almorzárselo. Así sucede, ¿verdad? Pues eso sucede cuando el pueblo estaba débil, el temor de Jehová que desaparecía, porque la palabra dice que si tú obedeces a Dios, él pondría temor de Dios que en los pueblos alrededor. O sea que aún los pueblos alrededor que no se atreverían de invadir a este pueblo. Pero cuando el pueblo desobedece, se abren las puertas. Se abren las puertas y comienzan a crearse las cabezas de playa para que venga el invasor e invada el terreno, ¿verdad?, de ese pueblo, ¿verdad? Entonces se levantaba que los enemigos, usted puede leer el libro de los jueces, ahí estaba Madián, los madianitas, estaban los filisteos, los amonitas, los moabitas, que lo habían todos lo habían mandado a liquidar. todas esas tribus que estaban alrededor, los edomitas, toda esa gente venían que invadían a Israel cuando venía la temporada de la debilidad y del pecado. Y entonces ahí estaban ellos que, sé yo, 30, 40 años ahí sometidos al enemigo. Estaban sometidos al enemigo. Y al final de esa etapa de sometimiento, de esclavitud, Aleluya. entonces venía ¿qué? Un campeón. Venía el clamor. No, primero venía el clamor. Venía un clamor. Y cuando entonces el pueblo clamaba delante de Jehová, Si mi pueblo entonces venía, Dios levantaba ¿qué? Dios levantaba a un juez o a un caudillo. Y cuando el pueblo clamaba y se humillaba, Dios levantaba un caudillo. Y ese caudillo, ¿qué hacía? Dios le daba autoridad, poder, libertaba al pueblo. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Descansaba. Casi siempre, fíjate, casi siempre el pueblo descansaba al mismo tiempo que resultaba sometido a esclavo. Si era 40 años que estaba esclavo, pues 40 años descansaba bajo ese juez. Más o menos. Pero 40 no fueron 400. No. O sea, cada juez. Eso fue en Babilonia. Ese era el ciclo, ¿no? Ten cuidado conmigo. Ese era el ciclo, ¿no? El ciclo era apostasía. Venía invasión, ¿verdad? Luego venía clamor, luego venía liberación, descanso y luego volvía a la apostasía. Ese era el ciclo. Ciclo vicioso. Un ciclo vicioso. De Sotolongo. Ciclo vicioso. Era un círculo vicioso, ¿verdad? Perdón. El círculo, la historia de los jueces. Hasta que obviamente Dios levantó a Samuel, que se considera el último juez, a Samuel, ¿verdad? Y entonces es a Samuel que el pueblo divide. Entonces que ellos quieren un rey, quieren ser como las demás naciones, y entonces ahí que entonces Dios le permite tener un rey, que entonces ese es Saúl, ¿verdad? Pues este libro de Ruth se levanta precisamente en medio de ¿qué?
de esta anarquía, es que se levanta la historia de Dios, ¿verdad? Y es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante. Vamos a leer entonces, vamos a leer los primeros dos versículos. Vamos a leer los primeros dos versículos. Y hay mucho que hablar de ahí. Dávila. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ok, espérate, vamos a dejarlo ahí. De acuerdo a lo que yo he hablado, y tú lees este versículo, ¿cómo tú puedes entonces ubicarte más o menos? O sea, este primer versículo. Donde menos debieron haber ido era ahí. Entonces, aparentemente ellos estaban, el castigo que tenían, estaban en malas, estaban pasando hambre. ¿Y dónde van? A donde su enemigo, a los moabitas que lo asisten. O sea, una de las cosas, o sea, que podemos ubicarlo entonces en esta etapa, ¿verdad? Sí. Donde estaba la etapa del sufrimiento, ¿no? Ya habían caído, obviamente, en esta etapa, ¿verdad? Que es la etapa donde estaba siendo invadido, ¿verdad? Muchas veces llegaban los enemigos, les robaban las cosechas, que era lo que hacían los madianitas. Sí. Los madianitas esperaban que viniera el tiempo de la cosecha y venían, ¡fuan! Y se llevaban toda la cosecha. Entonces es que Dios levanta a Gedeón, ¿verdad? Porque estaba Gedeón sacando las cosechas nuevas. Estaba tratando de cosechar, pero estaba todavía nueva la cosecha, tú sabes. Y entonces Dios es que lo sorprende, ¿verdad? Sin embargo, como tú dices, había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra como consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Pero el pueblo había apostatado, se había apartado de Dios. Pero era hambre en el pueblo de Dios. Exacto, había hambre en el pueblo de Dios. Por eso, Porque los moabitas tenían. Allá, exacto, había comida en Moab. ellos se fueron allá porque allá estaba mejor. Ok, vamos a entonces. Porque se robaban las cosechas de. Pero fíjate que interesante, ¿cuál era la ciudad donde ellos habitaban? Belén. Belén. ¿Y qué quiere decir Belén? La casa del pan. Casa del parque. Belén quiere decir la casa del pan. La casa del pan. Sin embargo, en la casa del pan no había pan. Había hambre. ¿Ah? Y Belén es importante en la historia bíblica. ¿Por qué es importante Belén en la historia bíblica? Porque nos dio pan de vida. ¿Dónde? Porque ahí surge ¿quién? Sí. De ahí surge Cristo, de ahí surge David. Belén es bien importante y todavía Belén es un asunto neurálgico en Medio Oriente, ¿verdad? Porque todavía existe Belén allí, ¿verdad? Y ahora mismo Belén está en manos de los musulmanes. Está al otro lado, ¿verdad? Está al otro lado, ¿verdad? Eso fue una de las negociaciones que se hicieron, ¿verdad? Pero fue en Belén que nació David y fue en Belén que nació el Mesías, porque así estaba profetizado, ¿verdad? En la profecía, ¿verdad? Por lo tanto, en la casa del pan había hambre, ¿verdad? Había hambre. Y dice que gobernaban los jueces, no dice que el juez estaba gobernando, ¿verdad? Pero dice que había hambre en la tierra y había un varón de Belén, de Judá, ¿verdad? Entonces podríamos también añadir, ¿qué podríamos añadir ahí? Que está entredicho ahí. Si fue en Belén, pues podríamos decir que esta gente era de la tribu de Judá, Sí. porque en De esa Belén de región Judá. se le había repartido la tribu de Judá, ¿verdad? Y la tribu de Judá era importante. ¿Por qué la tribu de Judá era importante? Porque era una de las dos que Ahí tenía. que Y se ahí toque. saldrá el Mesías. Porque esa era la tribu que Dios había escogido para que el Mesías fuera de esa tribu, ¿verdad? Ahora va a ser la. O sea, La y era raíz, la tribu la raíz, principal, la raíz. era la tribu principal, era la tribu que básicamente llevaba la voz cantante, era la tribu líder, a pesar de que Judá no fue el primogénito. ¿Quién fue el primogénito? Perdón, Perdón. El primogénito, ¿quién era? el rubio, el No, colorado. no, eso. Está No, hablando no. de otra cosa. Belén. ¿El primogénito de dónde? De los 12. De Jacob. Los 12. Ah, ¿Eh? Ese mismo es. No.
No me diga que te lo voy a bajar de grado. No, yo creo que decía. Yo les voy a tener que dar pasarle un papelito para que me pongan los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob. Rubén fue el primogénito. Pero ni Rubén ni Leví, que fue el segundo, ni ninguno de ellos le pertenecía a la primogenitura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues por todo lo que habían hecho, ¿verdad? Y recayó donde quién, donde Judá. Y cuando Jacob está repartiendo las bendiciones, es sobre Judá que recae la bendición, ¿verdad? Que del cetro de Silo, ¿verdad? Que era el Mesías, ¿verdad? Era el Mesías, ¿verdad? Y entonces vemos que Judá es el que toma el liderazgo de ahí en adelante, ¿no? Judá quiere decir alabanza, ¿verdad? Y entonces, en esa tierra que le había tocado a Judá, había una familia en la ciudad de Belén. La ciudad de Belén, ¿verdad? Y dice que este varón se llamaba Elimelech. Y este varón dice que tomó una decisión. Tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Elimelech? Bueno, moverse a Moab No había pan, temporalmente. había hambre. Oiga, y no podemos tampoco juzgar a Elimelech. No, Porque tiene que hacerlo. si no hay comida, usted tiene que buscar el porvenir de su familia. Eso es así. ¿Verdad? O sea, no podemos juzgar a la gente que se mueve de su país. Él tenía dos alternativas: confiar en Dios y orar, o irse con el enemigo que le diera comida. Bueno, no podríamos decir que Moab en ese momento fue el enemigo, porque hubo una época donde realmente Moab no estaban en batalla ni en guerra. Estaban neutrales. Estaban neutrales, ¿verdad? Era otro O sea, no momento. podríamos decir que fueran momento. enemigos. O sea, Moab obviamente no era el lugar, ¿verdad? Pero había comida. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida. O sea, no podemos juzgar, porque tenemos que ponernos en los zapatos, ¿verdad? No todo el mundo que sale de Puerto Rico y se va a Orlando a vivir nos vamos a señalar porque mira, o sea, ¿por qué te fuiste de tu patio y te fuiste para allá a vivir? O sea, tenemos que tener, ¿verdad? Hay gente que tiene sus razones. Ahora, lo que pasa es que tú no puedes dejar el Dios aquí en Puerto Rico y irte hablando a adorar a otro Dios, al Dios dinero. Porque a veces, ¿verdad? A veces tomamos decisiones y dejamos a Dios acá. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos que irnos con el Señor para allá también. Donde quiera que nos vayamos, tenemos que ir con el Señor. Al mismo. Con el mismo Señor. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo importante. No Hay una importa donde usted Hay conviva. una familia aquí en la iglesia que los hijos se fueron para allá y ella decía que se habían ido para Sodoma y Gomorra y después se fueron allá a vivir. Hace poco regresaron. Sí, ¿Sabes? había No podemos juzgar a nadie, o sea, y esto precisamente, esta historia nos enseña eso. O sea, nosotros a veces somos inclinados a juzgar a ciertas personas porque se mueven, ¿verdad? Y no sabemos las razones, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Orar por ellos para que Dios los bendiga donde quiera que vayan, ¿verdad? Y aunque aquí haya crisis, pues los que se quedan aquí no son mejores que los que se van, ¿sabes? No lo vaya a creer así. Los que se quedan, porque si no, imagínense. O sea, a veces Dios, si la iglesia no hubiera sido perseguida en Jerusalén, el evangelio no se hubiera desparramado. Dicho sea de paso, hay docenas de iglesias en la zona de la Florida Central y fundadas por puertorriqueños. O sea, a veces las cosas ocurren en nuestro país para que precisamente esa es la única forma en que la gente sale. Y donde quiera que se ubica, pues ahí se constituye que en una familia que adora a Dios, ¿verdad? Y que bendice. O sea, que no tenemos que ver tampoco estos movimientos como cosas como falta de fe, falta de confianza. Dios tenía propósito, y en este libro vamos a ver que Dios tenía propósito. Conmigo fue al revés, yo salí de Arecibo a conocer la iglesia. Pues mira para allá, fíjate para allá. ¿Desde dónde Dios lo sacó? Dios lo sacó de allá de Arecibo, imagínate, de Arecibo. Imagina, de los indios de por allá, no, de los indios no, de allá de los lobos.
De los lobos. De los lobos. De la cueva de Polea. Pirata, pirata. No, los piratas es que Los los lobos, los lobos. Los lobos. Los capitanes. Bueno, no, pero ahí que estaba el pirata Cofresí. ¿Sabes? A lo mejor es de familia de él. ¿Quién sabe? Bueno, Parece que soy familia de Dios. fueron a morar a los campos de Moab. Y bien, y fíjense que es importante porque precisamente a veces nosotros estamos en una situación cómoda en nuestra vida y de momento nos toca tomar decisiones bien difíciles donde nos van a cambiar completamente todas las circunstancias. O sea, y ahí es donde el ser humano tiene que ajustarse, ¿verdad?, a la realidad. Y ahí es que uno realmente ve cómo el ser humano se adapta a cualquier situación. Entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir de una misma forma, pero a veces cuando nos sacan a otro ambiente, pues el ser humano pues tiene esa bendición y esa maravilla, ¿verdad?, de poder adaptarse a cualquier situación, ¿verdad? Y eso sucede, ¿verdad?, cuando tenemos que mudarnos obligatoriamente, ¿verdad? Ahora, o sea que los cambios en nuestra vida vienen. Los cambios en nuestra vida vienen. Ok, vamos entonces al versículo. Adiós, se me fue el hombre que estaba leyendo la Biblia. Se me fue, pues Lázaro, ven fuera. Levántate. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ok, espera. ¿Está ahí o sí? Dime los nombres, dime lo que significa cada nombre de ellos. Bájame para prekinder, porque... Dígame para prekinder. Elimelech. Elimelech. ¿Qué quiere decir? Porque acuérdense, todos los nombres en la Biblia, todos los nombres en la Biblia tienen un significado, Eso es. ¿verdad? Y obviamente se le ponía el nombre precisamente por la naturaleza, por la persona, ¿verdad? Elimelech quiere decir que Dios es rey. Dios es mi rey. Ese es el nombre de Elimelech. Malón era enfermizo. Dios es mi rey. ¿Eso es lo que significa? Dios es mi Elimelech. Elimelech. Dios es mi rey. ¿Ok? Dios es mi rey. Elimelech. Pero Elimelech estaba pasando por una crisis. La familia, Dios seguía siendo el rey de Elimelech, pero Elimelech estaba pasando por una crisis. O sea, que los siervos de Dios pasan por crisis. Los siervos de Dios pasan por crisis. O sea, que esa cuestión de que si prosperidad o que sea, no, los siervos de Dios, la Biblia nos enseña que también los siervos de Dios pasan por crisis, ¿verdad? Ok, Noemí, ¿qué quiere decir Noemí? Placentera. Noemí quiere decir placentera, dulce. ¿Ah? Dulce, dulzura. ¿Ah? Placentera, feliz, alegre. Soltera. ¿Ok? Placentera, soltera no, porque Otra cosa. alguien que lo oriente, por favor. Alguien que oriente al muchacho. Mucho hace que camine. Ya tengo compañía. Ay, cebollón, ya tengo compañía. Parece que se acerca al lado de Lázaro, que Lázaro lo Prekinder, incluye. ¿qué pasa? Lázaro lo incluye. Y cambió a Mara después. Ok. Estaba directo, ¿no? Tengo a Elimelech y tengo a Noemí. Malón. Enfermizo. Malón quiere decir enfermizo, malón. Malón. Malón quiere decir Malón, nada, enfermizo. Malón. Enfermizo. Y Kelión, ¿qué quiere decir Kelión? Debilicho. Débil, ¿verdad? En otras versiones ponen defectuoso, depresivo. O sea, esa era la de eso. Por lo tanto, en esto consistía esta familia, ¿verdad? Esta familia, podemos decir que era una familia que le servía a Dios. Es una familia que le servía a Dios, ¿verdad? Y que Dios era el centro de esa familia. Pero,
obviamente vino la crisis y tuvieron que tomar una decisión bien difícil en su vida. Yo estoy bien seguro que fue una decisión bien difícil para Elimelec, ¿verdad? Salir de su pueblo de Belén, de Judá, para irse a mudar a los campos de Moab, porque los campos de Moab, o sea, es como, ¿se acuerdan la época cuando los puertorriqueños salían de aquí a recoger tomates allá a Virginia y a esos estados, ¿verdad? Pues precisamente los campos de Estados Unidos. Digo, sin malón quiere decir que era enfermizo, ¿verdad? Enfermizo. Y que León débil. Débil. O sea que estaban chavos los dos. Bueno, es lo que implica la Biblia, ¿verdad? Pero se casaron. Sí. ¿Sabes? No, se casaron, ¿verdad? Bueno, Se después casaron porque con murieron, mujeres porque era moabitas. débil, permiso. Dice aquí que se casaron con mujeres moabitas Moabita. y se quedaron allí. Ellos fueron temporalmente. Exacto. Fueron allí. Se quedaron allí hasta Pero- que pasara la crisis acá en Belén. Y es como todo, o sea, acuérdense que de hecho el otro libro que vamos a estudiar, que es el libro de Esther. El libro de Esther. El libro de Esther. Papá, pero ya iban ¿Qué para reparto otro no lado. había? Allá, en la tierra hispana había brujas. Ya estaban ahí. El libro de Esther básicamente se desarrolla también Sí. bajo la época esta del cautiverio babilónico, cuando ya Israel regresa y hay muchos judíos que deciden quedarse Exacto. en esa área. Y ahí que surge Esther allá ¿verdad? en Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sabes? Vemos que mucha gente se quedó en los lugares que emigraron, se quedaron y resolvieron sus vidas. Y si usted se da cuenta, en Alemania muchos judíos se quedaron a vivir, ¿verdad? Y en todas las épocas, en todas las áreas del mundo, en Rusia, en todos los lugares, yo creo que hay judíos. Especialmente cuando se quedan más tiempo o para toda la vida cuando nacen hijos. Es correcto. Sí, o sea, después es que la generación nuestra, cuando se fueron para allá, pues mucha generación se fueron y se quedaron por allá y criaron. Y ahora es que estamos viendo, ¿verdad? Esa generación que está por allá, que están surgiendo profesionales, ¿verdad? Que están alcanzando posiciones importantes en Estados Unidos, pues porque esa es una generación tercera y cuarta generación que ya son americanos básicamente y que, ¿verdad? Formaron colonias, inclusive acá en América formaron colonias también en otros países. O sea que En República Dominicana, en Venezuela, México. que el movimiento migratorio, mire, el movimiento migratorio es inevitable. Sí. Y eso no quiere decir, y eso no tiene que ver con la confianza o desconfianza en Dios. O sea, mira, usted ve dominicanos que vienen a Puerto Rico, usted ven haitianos que cruzan la frontera y se van para República Dominicana, usted ven colombianos que cruzan la frontera y se van para Panamá, guatemaltecos que cruzan y se van para México, mexicanos que cruzan y se van para Estados Unidos. O sea, esa corriente migratoria existe en todos los países, porque el ser humano busca ¿qué? Busca el bienestar, ¿sabes? Huyéndole a la represión. Mira, hay tantas cosas que nos obligan, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos juzgar. Lo que quiero traer es que no podemos juzgar y no podemos decir que las cosas que vamos a leer ahora sucedieron por castigo de Dios. Eso es algo, o sea, rápido nos prende la mecha y dice, esto fue que tomaron una mala decisión y Dios los castigó. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para asumir esa posición, esa postura, ¿verdad? Vamos entonces a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y murió Elimelec. Elimínalo. Sí, es mejor decir elimínalo. Marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. Digo, Malón, que Dios quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjense que ellos estuvieron 10 años. 10 años. Estuvieron 10 años, ¿verdad? En esa tierra. Y se casaron con mujeres moabitas
Lo cual Deuteronomio no lo prohibía, ¿sabes? No se prohibía el matrimonio con los moabitas, ¿sabes? Lo que prohibía es que se entrara que un moabita a la congregación, ¿verdad? Pero o sea, no hay una provisión tampoco, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo prohibió porque no existían los moabitas. No existían, los moabitas existían desde tiempos inmemorables. Muchacho. Ahora, fíjense, sí, porque los moabitas son la descendencia de Lot. De Lot. Ahora, mire qué interesante es esto. Llegó el momento de la crisis. Y una crisis como la de Job. O sea, muere su marido. Sus 2 hijos toman mujeres moabitas. Mueren también. No hay descendientes. No hay descendientes, o sea, no dejan hijos. Y se mueren los 2 hijos. Y se queda Noemí, viuda, desamparada y en tierra extraña. Póngale usted el cascabel al gato ahora. Y con 2 mujeres a su lado, viudas también. O sea, ¿qué nos enseña eso, Lázaro? O sea, ¿qué tú aprendes de eso? Que yo aprendo de eso. Que cayeron en desgracia, hermano. Y en aquella época, una mujer sola. En aquella época, sola, que la sociedad judía o en la sociedad oriental, no vamos a decir la sociedad oriental completa, o sea, una viuda era una cosa, era una situación desesperante, ¿verdad? No tenía... Pero por eso era que ellos preferían que los hijos salieran varones. Exacto. Pero los hijos no tuvieron descendencia tampoco. No, exacto. Que Por todos lados. Se murieron y no dejaron nada. Por todos lados Ella se quedó sola. No se veía la luz Literal, por ningún lado. O sea, pero lo que quiero traer a colación es que a cualquiera de nosotros nos puede llegar una situación así. Sí. Le llegaba mucho. O sea, donde mire, de momento, de tenerlo todo, nos quedamos sin nada. Sí. Eso ha pasado y mucho, y sigue pasando. Da la casualidad que ayer estaba hablando con un ingeniero que, sí, creo que aquel ingeniero tiene como 90 años y todavía está dando bandazos por ahí, una persona brillante. O sea, y tú hablas con esa persona y tiene la mente bien clara y yo lo admiro, ¿verdad? Porque y tú lo ves que trabaja y busca y va allá y busca y subasta y se gana. Bueno. Y él me estaba contando una situación de un conocido de él que en aquella época, obviamente, está hablando de muchos años allá atrás, en aquella época había tomado una decisión en unos dineros que tenía en Wall Street y por alguna él dice que él cometió un error, ¿verdad? En la bolsa cometió un error de la bolsa y de momento pues bajaron las acciones y parece que no lo pudo absorber y se suicidó. Dejó una nota, dice, yo no estoy acostumbrado a vivir pobre. Y dice, pues se suicidó. Una persona muy conocida aquí en Puerto Rico. Sin embargo, él dice que 6 meses después, dice, lo que hizo fue un acto de brillantez. Porque después ese dinero, se suicidó creyendo que se había quedado sin nada, pero 6 meses después subió eso y sí, creo que fueron 7 millones, qué sé yo, que los hijos se quedaron con eso no fue hace 7 mucho, millones. eso no fue hace muchos años. Bueno, a lo mejor tú conoces a la persona, Sí, no la quiero mencionar, Tampoco. Pero, o sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que saber enfrentar el momento cuando viene ese tipo de momento. Donde lo tenemos todo y nos podemos quedar sin nada. Hay alzas y bajas en la vida del hombre. No, para una persona que tiene 50 millones y le baja 5 millones, ¡guau! Se volvió loco, se volvió el diablo. Y nosotros, 5 millones, el creyente tiene que estar preparado para esos cambios, ¿verdad? Pablo lo decía bien claro, dice, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi vida no depende de lo que yo tengo, lo que deja de tener.
Job lo perdió todo. Hombre rico. Tenemos que aprender, ¿verdad? A veces ya la parte inversa, que el pobre se hace rico, que es igual a la otra, Eso es fácil. algo así, y se pela a los 2 o 3 años, porque no sabe bregar con eso. Pero hay gente que se Cuando son acostumbra, herencias, hay gente que se que acostumbra no a tener saben mucho dinero y cuando no después. tienen nada, es más fácil estar del otro lado que al inverso. Pero conocí- Millo, tú ibas a decir tú ibas a decir algo. Yo estoy viendo en la narración que se está planteando para todas las generaciones que estudian ese libro, ¿verdad? A los judíos le dicen crecer y multiplicar, y después le dicen que no se junten con los que no son como ellos. Entonces aquí tú tienes una situación donde están en tierra ajena, se han casado con mujeres ajenas a su cultura, a su religión. Entonces tienen que sopesar qué es lo que más me conviene a mí, no levantarle descendencia a mi hermano o levantársela con un extranjero. Hasta los fariseos le vinieron con ese cuento a Jesucristo. ¿De quién es mujer Ajá. aquel? Porque se murió y se casó con el hermano y después se casó con el hermano y después ¿de quién va a ser la esposa? O sea, ellos estaban pensando en eso. Entonces, a mí me parece que el escritor del libro nos está ayudando a que seamos un poquito más flexibles Un poquito más abierto de mente. y que tengamos esa apertura, porque como quiera que sea, el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, se cumple al extremo de que la moabita llega a la genealogía de Mateo. Fíjate, el libro presenta muchas situaciones que rompen con la tradición. Rompen con la tradición, ¿verdad? Y cualquiera que lo lee, pues se asombra, y el mismo judío, ¿verdad? Lo lee y como que le choca, ¿verdad? Que todo lo que surge de todo esto, ¿verdad? Y uno esperaba que la nación de la bendición fuese Israel, que ahí era que había bendición y que de ahí no podían salir para otro. De hecho, esa era la mentalidad judía. La mentalidad judía, eso era lo que pensaba. Pero cuando leen este libro, chocan contra él. Chocan contra él, porque aquí Dios rompe todo patrón. Todo patrón, ¿verdad? Como ellos tenían ese patrón, ¿verdad? Ya metido en su cabeza. Yo creo que nosotros también tenemos que tener un poquito de apertura mental cuando estamos hablando de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Y total, lo que había que decirles es, acuérdate que Abraham era un iraquí. O sea, nosotros no podemos albergar prejuicios de ninguna clase. O sea, nosotros tenemos que esperar lo que sea de Dios. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa en donde quiera. Así que espere lo inesperado de Dios, ¿sabes? Espere lo inesperado de Dios, ¿verdad? Y fíjense que todas estas situaciones Dios se glorifica. Porque cuando Abraham era estéril, tenía 90 años, ¿ah? ¿Qué pasa? Y no había Viagra ni nada. Y no había Viagra, no había nada de eso. Y vino que ¡guap! Cayó que tuvo un hijo. O sea, Pero había mandrake. Dios es así. Dios es así. O sea, lo tenemos que aprender a ver al Dios de los imposibles. Donde no haya posibilidad alguna, ahí Dios es que trabaja. Uy, Sara era de 80 también. Bueno, O sea, que había era estéril, ya había pasado y- a costumbre de la mujer, o sea, estaba en contra de toda que posibilidad. Total. Fisiológica. Había mucha oscuridad. Y aquí ocurre lo mismo, o sea, vemos lo mismo aquí. Vemos lo mismo aquí, o sea, aquí surge lo mismo, o sea, tenemos una situación donde está todo lo negativo, todo se vuelca, todo se vuelca.
O sea, no hay posibilidad alguna, ¿verdad? Noemí, viuda. Los hijos se mueren. Tierra extraña. No tiene nada. Las mujeres son moabitas. O sea, mujeres moabitas. ¿Qué va a hacer Noemí? O sea, situación crítica, ¿verdad? O sea, y cualquiera puede No caer, había ninguna bajita por ahí. cualquiera puede caer en esa condición. ¿Ok? Y eso no es juicio de Dios, ¿sabes? Eso no es juicio de Dios, Hay que tener es cuidado castigo con de Dios. Hay que levantar tener mucho cuidado, porque Dios tiene plan y Dios tiene cosas. No nos podemos meter en la mente de Dios. La palabra dice que sus pensamientos son ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos ¿qué? Más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, ¿quién puede entender la mente de Dios? Solo Dios lo puede entender. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Porque Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus propósitos. Vamos entonces, llegó el momento de la crisis de esta familia. Se queda Noemí sola con dos mujeres moabitas. Vamos entonces al 6. Dale, ve. Vamos al 6. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene por ahí? De 6 en adelante. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego la besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Ok. Póngase en los zapatos de Noemí. Póngase en los zapatos de Noemí. Noemí había acabado de perder su marido. Quedó desamparada. Perdió sus hijos. Está en tierra extraña. Y está a punto de perder su nuera. Porque pues dice, la voy a despedir porque... O sea, fíjate el corazón de Noemí. Ella es estorbo, se encuentra Fíjate. estorbo. Ella se encuentra un estorbo hacia sus hijas. Fíjate, el corazón de Noemí. Noemí está pasando por una crisis. Noemí está pasando por una crisis. Está vieja, ya no puede conseguir. No, ya no puede conseguir nada. O sea, está pasando por una crisis. Mas, sin embargo, en medio de su crisis, ¿qué está haciendo Noemí ahora? Está pensando que, está pensando en el bienestar de su nuera. O sea, a pesar de que está en crisis, ella está pensando en el bienestar de sus nueras. O sea, aquí yo veo el corazón de Jesús. Aquí yo veo el corazón de Jesús, ¿verdad? Que a pesar de que está pasando por el dolor de la cruz, está pensando en el bienestar de quién? Del ser humano, ¿verdad? Del ser humano, ¿verdad? No ser un, Nada de egoísmo. no ser un peso Y para cuando, y cuando el ladrón de la cruz se dirige a él se dirige al ladrón de la cruz y saca tiempo para atenderlo. Aún en medio de que de la crisis en que estaba pasando. O sea, y Noemí estaba pasando por una crisis terrible. Ajá. Se supone que el mejor pensamiento en ese momento sería que ella se quedara con sus nueras allí. Exacto, porque resultaban una ayuda para ella, ¿verdad? Aunque eran moabitas, pero eran una ayuda para ella. O sea, ella se desprendió de cualquier actitud egoísta que pudiese tener, ¿verdad? Y le dice, a ustedes les conviene mejor que se queden aquí En casa de sus maridos. y que se casen, porque ella tenía una obligación con Noemí. ¿Ah? Tenía una obligación, ¿verdad? Tenía una responsabilidad de quedarse con Noemí, ¿verdad? Mas, sin embargo, que volvieran donde se los defendieron. exacto, mas sin embargo ella dice, vuelvan a su tierra. Y entonces le da unas razones. Primero Noemí, y aquí hay algo bien interesante. Y hay algo interesante. Noemí, a pesar de haber pasado por la crisis, todavía está pensando en quién. En Dios. Porque mira lo primero que hace, dice, Jehová ha visitado mi tierra nuevamente. Y mira lo que dice, os conceda Jehová, dice, Jehová haga con vosotras misericordia,
como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Fíjate, todavía Dios está en su noticia. O sea, era una mujer que amaba a Dios. Y a pesar de que después vamos a ver, ¿verdad?, que le achaca a Dios unas cosas, ¿verdad? Pero obviamente yo creo que también es parte de la, o sea, parte del proceso, ¿verdad? ¿Entiendes? Mas sin embargo, Dios nunca desaparece de la mente de Noemí. Siempre está Dios ahí metido en la mente de Noemí. Está pasando por un momento bien difícil, pero Dios está todavía ahí. Exacto, ¿no? Y si se queda en el pueblo de Moab, posiblemente con los maridos de ella, iba a adorarla, iba a estar al lado de los que adoran otros dioses. Posible. Bueno, no lo sabemos. Por eso. No lo sabemos. La cuestión es que ella escuchó que allá Dios había visitado su pueblo, Se fue para ¿verdad? acá. Y ella tomó una decisión de volver otra vez a su tierra, y en el interín le pide a sus nueras que se queden por el bien de ella, ¿verdad? Sigue leyendo, Tony. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esa noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos para que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿A qué se les parece esta historia? Esta historia le parece a la historia de Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Que de hecho Tamar aparece también, ¿verdad? La historia de Tamar, ¿verdad? Que queda viuda, ¿verdad? Entonces Jacob le promete, ¿verdad?, que uno de sus hijos iba a ser de Judá, ¿verdad? Pero no aparece ninguno, ¿verdad? Y entonces ella se tiene que vestir de prostituta para que entonces, ¿verdad?, él se diera cuenta de la falta de que él había cometido de darle la palabra, ¿verdad? Y así pues obviamente Noemí trae a colación la costumbre, ¿verdad?, de que había en Israel en cuanto a qué, en cuanto al parentesco y en cuanto a que a mantener el nombre de la familia, ¿verdad? Era un hijo, ¿sabes? Y él dice, ya yo estoy vieja, yo no creo que vaya a tener más hijos, y usted no va a estar dispuesta a esperar que yo consiga un marido, que dé un hijo, esperar que el hijo crezca para entonces usted casarse con él. O sea, eso es bien, o sea que es una mujer realista y está pensando en el bienestar de ella. ¿Ok? Eso es bien importante, ¿verdad? Sigue leyendo, Tony. Sigo por acá. Y ellas, 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Ok. Y esto es importante, ¿verdad? Tanto Orfa como Ruth querían quedarse con ella, ¿verdad? Pero cuando Noemí las persuade, ¿qué sucede? Orfa decide que quedarse, ¿verdad? Y ahí es interesante porque entonces dice Orfa, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, volver otra vez atrás era que volverse al Dios de que de allá de Moab, ¿verdad? Obviamente esa era la forma de pensar, ¿verdad?, de ellos en ese tiempo, ¿verdad? Orfa decide que quedarse en su tierra. Más sin embargo, Ruth decide que quedarse con ella, ¿verdad? Quedarse con ella. Vamos a ver qué sucede en los próximos versículos. Alguien que me lea del versículo 16 al 17. ¿Quién lo tiene por ahí? Respondió Ruth. Ya lo tiene el hombre. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok, déjame, ¿ese es el 17? El 17, 16, 17. Ok. Sigo diciendo, y viendo Noemí que estaba tan resuelta. ¿Ese es el 17? Es No, el 18. No está bien, vamos a darle hasta el 17. ¿Qué comentario se merece Aplausos. estos dos versículos? Bueno, Dos versículos famosos. de lo que tenía yo, ¿no? Pues, la muerte solo Bueno, déjame iba a decirte, separar. bueno, hay gente que también, hay por ahí que le tiran, Sí. usan eso para, Claro. Pero hay sí, amistades que usan eso. Tanto la amistad de Jonatán con David como la amistad de Noemí con Ruth la usan mucho para secundar unas cosas. Es que ella le tomó amor como una madre. Ah, Le tomó amor como una madre. bueno, y está bien, decidió- ¿sabes? Eso lo sabemos, pero, Pregunta ¿sabes? Pero a veces hay grupos que utilizan No, eso. no, interesa. Esos comentarios. No, pero digo yo que ella se quietó. Que ella Sí. decidió que esa era su Los comentarios que se han hecho sobre esta situación, o sea, aludiendo a un lesbianismo. Bien. Primera pregunta. Segunda pregunta. Los elementos que han hecho esos comentarios son cristianos. No, de los grupos. Los enemigos, los que están a favor de ellos, Los grupos que están a favor de eso. lo del otro rebaño. Sí, utilizan esa posición para secundar esa. O sea, los del movimiento Sí, gay sí. utilizan esto Pues como que esto era Es así. correcto. O sea, lo acomodaron Sí, a sí, su- sí, a es su- correcto. a su conveniencia. Es correcto. Ya. Aunque después se le cae porque la misma no han nacido de duro. Pero para el que no sabe Biblia, Eso es. lo confunde. Tengo a José 1, José 2. Leyeron al final de los Ahí se ve que deja a los dioses moabitas para entonces venir al Dios real de Noemí. Sí, porque yo escuchaba a Noemí decir las cosas de En Dios ese Jehová, momento, y aprendió y le gustó cómo fue y le enseñó. eventualmente sí. Decide entonces ir al Dios verdadero. Conocerlo. Noemí, Ruth decide ir al Dios verdadero, que es el Dios de Noemí. Y decide ir hasta Judá. Ya quiere conocerlo. Bien. Y dio la prueba. Una decisión Ahí es donde empieza todo es el... una decisión bien trascendental que hace Ruth. Y Dios la prueba. No fue fácil. Posiblemente ya la habían Pues, indoctrinado a. Bueno, a ella, su ella, doctrina. ella llevaba 10 años con la familia, ¿no? O sea, ya- Ella tiene, o sea, nosotros no podemos tampoco decir que, o sea, ella tuvo que haber visto algo en esa familia. ejemplo. Y era Dios. Ella tuvo que haber visto algo en esa familia que a pesar de que se casó con uno de sus hijos, algo sucedía con ellos que ella vio algo, ¿verdad? Adoraban a un Dios especial, ¿verdad? Era algo muy diferente. Dios que no se veía. Acuérdense que el dios de Moab se llamaba ¿quién? ¿Cómo se llamaba el dios de Moab? No era. Cambiaron. Quemos. Quemos, que era una piedra. Eso, era un dios que se decía una piedra, ¿entiendes? Por lo tanto, eso era algo nuevo para ella. Adoraban a un dios, un solo dios, que era invisible y que estaba en todas partes. Porque antes se pensaba que el dios era territorial. Porque si Jehová era el Dios de Israel, ahora una vez tú salías de la colindancia de Israel, entrabas en el terreno del dios Quemos, que era el dios de Moab. ¿Ah? O si salías y ibas a los filisteos, ibas al terreno del dios Dagón. O así sucesivamente. O sea, que Dios tenía que colindancia, era un dios territorial. Pero ella se asombraba porque aún en Moab, esta familia adoraba a Jehová. Y esta familia tuvo que haberle dicho, no, es que Jehová no tiene colindancia. Dios es el Dios de toda la tierra. No tienes que verlo, no tienes que verlo. Mi Dios no es territorial. Dios Dice, Dios es la tierra y su plenitud. El mundo y los que la habitan. Y quizás pensó, si aquí lo conocí por esta familia, imagínate allá. Dice, pero ayer
Allá lo premiaron. Sí, yo O sea, lo que quiero decirle es que la decisión de Ruth no fue de momento. Algo tuvo que haber influenciado a ella para tomar por años para tomar esa decisión. Algo atractivo vio ella. Pero esa decisión es la que va a trascender. Es correcto, ¿sabes? Ella está decidida ya. Es correcto. Tengo a José que iba a decir algo. Era sobre el comentario ese de Rubén, que la gente... Hay un dicho que dice que sangre es más espesa que agua. Que la sangre pesa más que la sangre. Exacto. Pues creo que en Siria o en países así árabes lo dicen al revés. Agua es más espesa que sangre. O sea que hay más amistad entre dos personas que dos hermanos que mamaron de la misma teta. A veces tú estableces una amistad mucho mejor que con unos hermanos, con otra persona. Que esos dos hermanos mamaron de esa misma teta. Sí. O sea, y eso es lo que pasó. Ella consiguió esa amistad con su nuera y era una. Bueno, el proverbio lo dice, mejor amigo cerca que hermano lejos. De hecho, amigo es más unido que un hermano. Exacto. Como dice, los familiares más cercanos son los vecinos. Correcto. Y algunas personas Un buen vecino. una persona, los vecinos no se unen. Si te cae uno ácido al lado. Ahora, ¿Cuándo vienen los anuncios? ¿Cuándo viene la película? yo veo en esta familia que a pesar de una crisis tuvo que salir de su tierra y fue para la Moab, supuestamente terreno enemigo. Pero allí, ¿qué pasó? Allí pudieron captar, ¿verdad?, la atención de dos mujeres. Y yo estoy seguro que Orfa, que aunque se fue, ¿verdad?, aunque Orfa se fue y lloró, porque a primera intención quería quedarse con él mismo, pero Orfa también tuvo que haberse quedado impactada con la familia. O sea, y ese Dios que Orfa vio en ellos tuvo que haber impactado en su vida. Aunque la Biblia no dice más nada de Orfa, ¿verdad? Pero yo estoy casi seguro que Orfa también fue impactada, ¿verdad?, por ese Dios. Tuvo 10 años con mí. Ahora, fíjate que lo que causa una crisis, que esa familia israelita haya ido a un terreno pagano y haya logrado que sembrar a ese Dios, semilla en ese lugar. Y yo creo, ¿verdad?, que aquí vemos el plan de Dios cumplido. Ese era el plan que Dios quería que Israel hiciera, ¿verdad? ¿Con qué? Con las demás naciones. Eso era lo que Dios quería, que Israel impactara a las naciones paganas de su alrededor, precisamente con qué, con ese tipo con esa relación con ese Dios, que las naciones que estuviesen alrededor conocieran a ese Dios de Israel. Pero ¿cómo es posible si lo lleva manda a más años, destruir? ¿verdad? ¿Ah? Si lo había mandado a destruir a cada uno. Bueno, pero ya estaban allí y eso es lo que Dios Pero quería. lo destruyeron. Sí, pero era solamente a los que estaban en el área de Canaán. Ya Moab estaba fuera de Canaán. Moab estaba fuera de los territorios de Canaán. O sea, la instrucción de... No, la instrucción fue para el terreno que él iba a dar a Israel. Los demás no. Los que estaban fuera de esa colindancia no. Porque precisamente eso es lo que quería Dios. Que Israel impactara a las naciones, a todas las naciones. ¿Entiendes? Que se llegara a caer. O sea, que vemos que ese era realmente lo que Dios quería. Ese era el plan de Dios desde el principio para con Israel. ¿Entiendes? Para que Israel, ¿qué hizo? Cogió ese Dios y lo hizo suyo. Lo hizo suyo. Y entonces dijo, nosotros somos mejores que ellos. Pero después terminaron enamorándose de los dioses vecinos. ¿Ok? O sea, pero eso es bien importante. La decisión de Ruth es una decisión trascendental. Tuvo más tiempo con la suegra que la otra, ¿verdad? Sí, porque se fue con Noemí. Pues seguro. No, estoy hablando antes. No dice ahí. No dice, pero... Estuvieron hablando lo mismo. Estaban las dos con ella. No.
Sí, pero que si se casó una primero y la otra. Ah, bueno, después. A mí Ruth fue la más que estuvo con ella. Posiblemente, pero quizás Dios le dio la gana de dejar el evangelio allí sembrado. Algo vio Ruth en esa familia que se enamoró del Dios de ¿entiendes? Aquella se enamoró y quizás, ella, pero no tanto. ella decidió quedarse con Noemí, una mujer vieja que ya sabía que no le iba a dar, no le iba a dar un hijo para casarse con él, ¿sabes? A ella no le importó, ¿verdad? No le importó eso, ¿verdad? Una mujer que estaba básicamente pasando por una crisis también. O sea, también tenemos que ver el corazón de Ruth. Exacto. O sea, hay que ver el corazón de Ruth. O sea, yo a esta Porque mujer pierde no la voy a el dejar marido, sola. Si la dejo sola, se muere. Se muere. Y de hecho, déjame decirte, o sea, y eso era así. Eso era así. Y eso vamos a ver entonces el valor que es una compañía. El valor de una compañía. De una buena compañía, ¿verdad? Especialmente en los momentos de crisis. O sea, las crisis yo no las puedo resolver solo, especialmente este tipo de crisis. O sea, yo necesito una compañía a mi lado, alguien que me dé soporte, alguien que me ayude, que me dé fortaleza, ¿verdad? Porque oiga, eso es un cantazo fuerte. Y para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando caemos en esas situaciones, esas condiciones, oiga, necesitamos a alguien a nuestro lado. O sea, usted cuando pase por esas crisis, usted llame por teléfono, llame a algún hermano de la iglesia. O sea, no se quede en su casa tratando de resolver eso. Mire, eso es lo peor que usted puede hacer. O sea, no se encierre. O sea, por eso es que está la iglesia está precisamente para eso, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y darnos la mano cuando lo necesitamos. Lo peor que usted puede hacer es quedarse solo. Y Noemí, dentro de la providencia de Dios, estaba que Noemí no se quedara sola. Y Ruth fue ese instrumento de Dios, ¿verdad? Para ayudar a Ruth, a Noemí en ese momento tan triste de su vida. Y la otra para regarle el evangelio. ¿Quién? Ojalá. Bueno, quizás hizo una iglesia. Quizás no lo puso así. Oye, ¿por qué así? Yo pensando en que sí. Vamos al 18. Señor nos diga, mira, acá La encontramos allá arriba en el cielo. le dice, mira, le dice a Babilonia, mira, tú no estabas dudando, aquí está. Pille para acá, pille para aquí. Dijo que Orfa sí, dijo que Jesús, que después fundó los orfanatos. ¿Cuál se lo dijo? Yo no había pensado en eso, ¿sabes? Oye, un hombre profundo. No, yo pensaba que no, me ganó. Se está metido en la profundidad, No, pensamiento profundo. Bueno, fíjate, yo me he quedado aquí con... No. Jamás me imaginaba yo eso. Parece que tenemos que unirnos para saber, para ayudarnos unos a los otros. Aquí hay 18. Comentario. Hace que no ofreciste almuerzo. No, Chacho, fíjate, eso hubiera sido terrible. Él se lo iba a tener que pagar a todo el mundo. Vamos al 18. ¿Quién tiene el 18? Alguien que vea. David. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Sí. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth a la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la semana. Ok. ¿Qué comentario se merece esos versículos de la llegada de
del recibimiento de Noemí y Bueno, Ruta. cuando uno va afuera y tiene éxito, todo el mundo quiere que lo reciban al aeropuerto. Pero que le pasa como los boxeadores, que cuando pierden nadie lo va a recibir. No, y nadie lo recibe y el que lo recibe no con una buena actitud, ¿verdad? Pero aquí hay algo, aquí Noemí le está echando toda la culpa. Sí. 4 veces. Sí. 4 veces. Le dice que Todo es culpa de Dios. Dice aquí, no me llamen Noemí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Una. Segundo, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la mano vacía. 2. La tercera, Jehová ha dado testimonio contra mí. 3. El Todopoderoso me ha afligido. 4. ¿Y Mara qué significa, Víctor? Amargura. Antes era la dulce. Antes era dulce, pero ahora es amarga. Ve que los nombres implican la condición emocional de la persona. Dicen, ya ella decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Hay gente que se amarga así la vida. Oye, ¿qué significará Lázaro? levántate. Eso yo te lo digo después cuando salgamos de Lázaro, levántate. El que es ayudado por Dios. Voy a buscar este libro. ¿Ah? ¿Cómo dice? El que es ayudado de Dios. Oiga para allá, oiga. Viste. No, yo te lo digo a ti. La vieja mía se la comió. ¿Verdad? Ahora se eran 12, porque la nena dejó al nene. Ok, el recibimiento. O sea, fíjate, aquí vemos a una mujer que está pasando por una crisis. Oiga, y como yo decía en la clase de los maestros, hay momentos en la vida y lugares específicos en la vida donde usted pasa por esos lugares y como que usted le da un flashback. Usted pasa por ahí después de 20 años, 30 años, y usted pasa por ese lugar y como que le da un flashback hacia atrás y como que devuelve otra vez ese lapso de tiempo que ha sucedido y como que usted dice, wow. Duele los pensamientos. Y usted como que le da un resumen de toda su vida desde que dejó ese lugar hasta que volvió y dice, pero ¿qué ha pasado desde aquel momento hasta ahora? Eso pasa mucho en estas reuniones de las clases graduandas. Que dice, la clase de 1966 se va a reunir. Yo fui a uno y la mitad se habían muerto ya. Y déjate de irse, que cada vez son menos. Cada vez son menos. Pero son momentos en la vida, ¿verdad? Donde uno tiene oportunidad de uno puede evaluar, ¿verdad? Y hacer un inventario de las cosas que ocurrieron. Y Noemí, me imagino que esto sucede cuando Noemí está entrando por la puerta de la ciudad. Dice, por esta misma puerta hace 10 años yo salía con mi familia. Y por esta puerta hoy entro, pero sin ellos. Oiga. Y sin nada. Y sin nada. O sea, que para juzgar lo que está diciendo Noemí aquí, tenemos que ponernos los zapatos de ella. ¿Qué para atrás ver la historia? Sí, señor. ¿Sabes? Sí, hay que tomar en consideración que la decisión la tomó el esposo. Exacto. La tomó ella para irse a Moab. Ella lo siguió porque era necesario y era obligatorio la mujer seguir al hombre. ¿Sabes? Y cuando la persona está en crisis dice cosas, ¿verdad? Y uno tiene que... Tiene un dolor que por hay dolor. Ahora, la concepción errada era que le achacaba a Dios. Le achacaba a Dios que la tenía así. Esa es la concepción. Ahí fue. Tengo a José. Es que los sentimientos de debilidad no son malos. Si te alejas de Dios es malo porque te concentras en ti y no en Dios. O sea, y cuando hacemos eso, tú sabes, ella al concentrarse en su dolor se estaba olvidando que Dios la estaba protegiendo por el camino, porque dos mujeres caminando
no era como caminar hoy en día. En esos sitios No, había o sea, tantas maldades, tú sabes. El camino de vuelta de Moab a Belén eran muchos kilómetros, camino bien peligroso. O sea, y yo me imagino que en el camino esa mujer estuvo meditando, por este mismo camino yo pasé cuando venía. ¿Qué voy a para decir otro allí? lado. Es lo que decía ella. Entonces cuando se enfrenta a la puerta de la ciudad con toda esa gente conocida, oiga, y las miradas, Yo estoy seguro que ella iba y los pensando desde comentarios, ¿qué diría? oiga, En esa época se ¿verdad? enviaban y los en caravana. juicios, En caravana se y los enviaban. juicios, ¿Por qué te no, pero fuiste? estaban, ¿ah? ¿Por qué te Caravana, fuiste? se ¿Por qué te unían. fuiste? ¿Quién te mandó? O sea, todas esas cosas, ¿entiendes? Hay gente que trata de ayudar a uno, pero hay gente, mire, inevitable. Y esa era la forma de pensar del judío. O sea, te pasó esto porque algo malo hiciste. No tomaste la decisión correcta, te fuiste a Moab, te lo dije. No debiste haber ido allá. O sea, rápido viene. O sea, y ella obviamente, ella se lo cree y dice, eso fue porque, o sea, yo fui cometí la culpa y Dios me estaba juzgando por eso. Contrario a Job, porque Job decía, no, es que yo no he cometido pecado alguno para que Dios me trate así. Noemí está aceptando, se está recibiendo el cantazo de Dios. ¿Entiendes? O sea que y esa era la forma de pensar de esa época. O sea, cuando venía dolor, cuando venía tragedia, era porque algo estaba pasando. Tengo amigos. Hace un tiempo acá se hizo bastante popular aquel libro que hasta lo tiraron en CD para que tú lo vieras en el radio mientras ibas viendo. La vida con propósito de Rick Warren. Sí. La tesis de él es, esto no se trata de mí, esto se trata de Dios. Entonces cualquier cosa que le pase a uno, voltea la cámara. O sea, tú le vas a sacar un retrato a tu carro para enseñárselo al vecino. Entonces vino la cámara al revés y te saca un retrato a ti mismo. O sea, enfoca en Dios. Esto me está pasando a mí porque Dios quiere que yo aprenda algo. Me llevó a la casa del alfarero y me está dando la forma que él le da la gana que él sabe que yo tengo que tener, y después voy para el horno. Cuando me dé la forma, voy para el horno. Es que ese enfoque mío lo puede tener una persona que conoce a Dios profundamente. Pero si tú no lo conoces profundamente, puedes caer bien fácil en el otro lado. Y eso es lo que queremos enfatizar en esta clase. Que cuando tú caigas en un momento, en una condición de esa naturaleza, piense precisamente lo que me acaba de decir. O sea, algo positivo voy a sacar yo de esta situación. Tengo a mi hermano allá. Hay que recordar que cuando la palabra dice todo le viene bien a los que creen en el Señor, ¿no? ¿Sabes? Todas las cosas Todas las cosas vienen bien pero a los que creen en Dios. ¿no? O sea, a lo que, como él dice, al que se mantiene enfocado en el Señor. Exacto. Entonces, porque es bien fácil caer en el otro lado de la moneda y decir, y echarle la culpa a Dios y empezar yo a rebelarme contra Dios y por qué me pasa esto. O sea, y entrar en el otro lado, ¿verdad? Y no sacarle no sacarle el provecho que hay ahí encerrado. Porque si estamos cobijados bajo la sombra del Altísimo, o sea, me cubrirá el omnipotente, como dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, ¿verdad? Y si yo no me salgo de la sombra, algo Dios tiene, algo yo voy a aprender de esto. Tengo a José y después tengo a Opal. El otro día estaba viendo yo por Discovery una especie de cómo funciona el cerebro y cómo, dónde se aloja el temor dentro del cerebro. Entonces, a los soldados, ya que cristianos se guían de que somos soldados, pues a los soldados seculares en el ejército, pues los someten a una prueba, pues, para poder dominar ese temor. ¿Entiendes? Y la única forma que pueden ser buen soldado es sometiéndonos a esas pruebas. Sí. ¿Entiendes?
Si no es esas pruebas, no pueden, en un momento de crisis, de situación esa, se van a llenar de temor, de miedo. Sí, lo primero que te dicen cuando tú llegas allí es: el ejército americano es el mejor del mundo. Y tú vas con eso. ¿Sabes? Entonces, lo demás que te dicen es: mira, los vamos a acabar. Voy con eso. Entonces yo siempre digo que, ¿sabes? Que las pruebas en sí ayudan, pero lo que va a ayudar es la confianza, el Espíritu Santo dentro de esa prueba, ¿ves? O sea, cuando meditamos, como dice la palabra, él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Aleluya. ¿Ves? ¿Sabes? Si no perseveramos en esos pensamientos de Dios, no hay paz, ¿sabes? El temor, como dice, que Él nos libró del temor de la muerte, en la cual estábamos sujetos durante toda nuestra vida, y no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y en ese crecimiento, ¿ves? Y a medida que vamos creyendo esa palabra y actuando en esa palabra, pues la paz de Dios alumbra nuestro entendimiento, guarda nuestros pensamientos y podemos estar confiados, ¿sabes? Y ese temor va a venir, pero no vamos a ser víctimas de ese temor. Sí, en la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, el amor que tú desarrollas con Dios. Cuando tú desarrollas un amor intenso con Dios, una relación intensa con Dios, mira, o sea, no te puede invadir el temor. Entonces, ¿qué parecía? O sea, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. No confío mucho en ese mueble. No apure, que yo tengo un bardo ahí. Volviendo al pensamiento, buen hermano, todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Esa es la forma que lo dice el ciclo. Si analizamos esa parte son dos partes, una oración que se divide en dos. El amor, si pensamos en la palabra amor, como bien mencionaste ahora, es una palabra que abarca mucho. Y fíjate que el Señor casi siempre cuando habla del amor es como que lo máximo, ¿entiendes? Cubrirá multitudes de faltas, el amor es benigno, el amor es paciente, ¿entiendes? Pero habla del amor, no habla de otra cosa, es del amor específicamente. Y la otra parte de esa oración, conforme al propósito con que Dios pues llama a cada cual, ¿entiendes? En lo que sea. En el hermano Babilonia, por ejemplo, en las leyes, el hermano mismo Víctor, pues en el don de enseñar, un maestro, el hermano Pucho, que es estilista, en eso, ¿ves? Ese es el talento que Dios le dio. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un talento, y ese talento es lo que Dios le dio para llamarlo, ese es el propósito de Dios, usarlo. Y cuando nosotros enfocamos lo que, como bien dijiste, estar debajo de la sombra del Omnipotente, sabes que estar bajo esa cobertura del propósito que Dios tiene con tu vida, usarte para que tú seas de enlace o de alcance a otras vidas, que lleve las buenas nuevas, pues ahí es que tú te vas viendo cómo está ese propósito de Dios cumpliéndose en ti. Correcto. Y cómo ese amor de Dios se sigue expandiendo, creciendo, fortaleciendo, llegando a unas dimensiones más allá de lo que usualmente tú no experimentabas, porque no te habías expuesto. ¿Entiendes? Como dijimos ahorita, te va a meter en el fuego, pero te tiene que meter en el fuego porque en el fuego es que te va a purificar, en el fuego es que te va a limpiar, en el fuego es que te va a formar, te va a fortalecer, te va a hacer brillar, ¿me entiendes? Fíjate, Noemí ni se imaginaba y nunca se imaginó la bendición que Dios tenía para con ella. ¿No? Ella no sabía
que Dios había puesto a su lado una mujer que se llamaba Ruth. Y que a través de esa mujer, que primero que esa mujer iba a ser parte de la genealogía mesiánica. Así, ¿no? O sea, lo menos que se imaginaba Noemí era eso. O sea, ¿entiendes? Que esa mujer iba a ser que, y que iba a tener en sus manos que el abuelo de que, de David. O sea, es una cosa que realmente, y yo creo que es así que nosotros tenemos que pensar. O sea, Dios, aunque nosotros no entendamos lo que nos está sucediendo, algo Dios está preparando en el caldero. Mira, y tenemos que vivir de esa forma. O sea, tenemos que vivir de esa forma. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Y aunque vemos las cosas de color oscura, de hormiga brava, algo Dios está, porque Dios es el que está allá arriba. O sea, y lo primero que hace Dios es que Dios la lleva. Fíjate, a mí me encanta cómo termina este capítulo. Lo vamos a terminar aquí, pero me encanta mucho cómo termina este capítulo. Mira cómo termina. A la ciega. Llegaron ¿qué? A la ciega. Llegaron al comienzo de la ciega. Es importante porque ahí es donde viene todo en la trama. O sea, ahora iban a comenzar a cosechar. Ajá. Como estabas ahorita hablando de que los judíos se adueñaron de su Dios y somos el mejor pueblo, ¿no? Como el Señor viene y le lleva una moabita para que sea parte del linaje mesiánico. ¿Quién iba a entender ¿Qué eso? está diciendo? Exacto. Lo que está pensando la comunidad de Belén es otra cosa. Pero en la mente, fíjate la distancia que hay entre la mente humana y la mente de Dios. Claro. Eso es para romper la discriminación. Disparó por la de la cabeza a todo el mundo. Sí, para hacer que no es una sesión de personas. Exacto, o sea, parece que nosotros, mire, señores, vamos a dejar que Dios sea el que haga el trabajo. Vamos a dejar que Dios, y usted siga obrando, y yo sigo obrando. Olvídese mío. Esta mañana no me critiquen. No me diga que estaba viendo la boda. La pegué. Mira, pero fíjate esto. Vamos a orar por mí. A mí lo que más me impactó de todo, digo, yo también me levanté a ver la disciplina de los ingleses. Tú sabes, eso para empezar. Que allí no había la palabra improvisación por ningún lado. Pero entonces, cuando entra William acompañado de su hermano Harry, yo me di cuenta que Harry se le había olvidado que tenía que ir al otro lado de William, y entonces entró, y entonces no estaba caminando con ese garbo que entran los ingleses, tú sabes, que estaban caminando. ¿Eso siempre está hendido? No. Yo tengo un paso para el tipo estaba caminando ¿Qué? al otro lado. ¿Se lo dijeron? Y entonces de momento se dio cuenta, o parece que el otro hizo un movimiento y se cambió al otro lado. Y entonces estaba como medio moruzado y entonces hacía así con la cabeza. Yo pensé y recordé el tiempo aquel en que el entierro de Diana. Ajá. Y el féretro de Diana iba por allí y ese muchachito estaba caminando detrás del ataúd de su mamá. O sea, el daño que la muerte el mismo lugar de esa mujer. Pero yo recuerdo del mismo a los 8 años. Ese muchacho ahora es un bipolar. Que no se enfoca en nada. ¿tú sabes? Y entonces el daño que eso le ha hecho para el resto de la vida. Pero entonces Dios es tan misericordioso que el obispo de Londres, a mí me gustó mucho sus palabras. O sea, el que tipo cogió te el Padre Nuestro para hablarle al y te lee a ti ¿de dónde? De Romanos 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que si ese muchacho internaliza eso, logra entenderlo, pues él acepta ese reto y él va a caminar como una piedrita en el zapato
pero él va a saber que Dios lo va a ayudar paso a paso. Y entonces, como lo ayuda a él, nos ayuda a cualquiera de nosotros. Y después esa parejita que habían estado viviendo un montón de tiempo antes de casarse. Pero mira, arrodillados allí delante del Rey de Reyes. Aquello estaba lleno de reyes allí. Que si el príncipe de Tailandia, el rey de Noruega, el otro, pero allí estaba el Rey de Reyes allí. A mí me invitaron, pero yo dije que yo no tenía caso en la corte. No, yo creo que Dios se calcula que fueron 2.000 millones de personas que vieron todo eso, ¿sabes? Y yo creo, mira, la boda costó $38 millones. Para la televisión. Menos Obama. Pero yo creo que lo que el hombre, el obispo dijo allí, esas palabras llegaron a millones de personas. Y yo creo que bueno, yo creo que Dios obra de tantas formas, en medio de tantas crisis que hay ahora mismo en mundiales. Y hay unas palabras de un hombre, ¿sabes? Que cuando yo escuché cuando hablaba, yo decía, Dios está hablando. Sí, no, olvídate. Dios está hablando. Había una gran diferencia entre la boda de Carlos y Diana y la boda de estos dos. Dios usa, olvídese de que si los anglicanos buscan acá lo que Dios está haciendo, está hablando, y Dios aprovecha esa oportunidad para hablarle al mundo entero. Mire, allá habían musulmanes, allá habían de la India, allá hay representación en casi todos los países del mundo. Chico, pero yo no vi, bendito sea Dios, ¿El no qué? sé qué pasaría, ni un carrito pirado. No, decían que vendían pincho afuera, pero no se sabe todavía. ¿Quién sabe si estaban boricuas por ahí? Según la botellita de agua. Pero búscate el internet, búscate Facebook para que veas a Roberto de Crucinda. ¿A qué? Roberto Crucinda estaba